Bienvenidos a Quick Bio Bits, un espacio en el que exploramos las vidas de individuos memorables así como también interesantes datos y enigmas de la historia. En este vídeo, exploraremos la fascinante vida de Mata Hari, la famosa bailarina y espía de la Primera Guerra Mundial. Acompáñenos en un viaje a través de sus intrigantes aventuras y el legado que dejó en la historia. Mata Hari, un nombre que ha cautivado la imaginación pública por más de un siglo. Detrás de esta fascinante figura, se encuentra Margaret Cele MacLeod, una mujer que se convirtió en una de las bailarinas más emblemáticas de su tiempo. En la París de la Belle Époque, Mata Hari se presentó como una princesa hindú, nacida de la unión entre un aventurero holandés y una bailarina javanesa. Desde temprana edad, Margaret aprendió las danzas sagradas de su madre, las cuales trajo al mundo occidental, encantando y seduciendo a todos a su paso. Pero detrás de esta imagen seductora, se ocultaba una verdad más compleja. Según la biógrafa Patsy Chipman, Mata Hari amaba a los hombres, pero no la verdad. La leyenda que creó pronto se volvió en su contra. Acusada de ser una espía mortal durante la Primera Guerra Mundial, su vida tomó un giro dramático. Se la consideraba responsable de la muerte de miles de soldados franceses, y su historia se volvió un oscuro símbolo de traición. Margaret nació en 1876 en una familia de clase media en los Países Bajos. Su infancia estuvo marcada por la riqueza, pero pronto la fortuna de su familia se desmoronó. Tras la bancarrota de su padre y la muerte de su madre, Margaret fue enviada a vivir con parientes. Con solo 15 años, Margaret soñaba con ser maestra de jardín de infantes, pero un incidente traumático la llevó a cambiar de rumbo. En busca de una vida llena de emoción, respondió a un anuncio en el periódico. El anuncio lo había colocado Rudolph John MacLeod, un capitán escocés en el ejército colonial holandés. Este anuncio buscaba a una mujer con talento en el arte del baile y la interpretación. Con 20 años de diferencia, ambos comenzaron una vida juntos, que los llevaría desde los Países Bajos hasta las islas de Indonesia. Margaret Cele MacLeod, tras intercambiar cartas y fotos con el capitán Rudolph MacLeod, se comprometió con él en marzo de 1895 y se casó en julio, justo antes de cumplir 19 años. Su matrimonio pronto enfrentó problemas debido a la bebida y la infidelidad de Rudolph. Margaret, insatisfecha con su vida, se convirtió en un pilar de la alta sociedad en Java, donde empezó a interesarse por la cultura local y la danza. Mata Hari tuvo una vida marcada por tragedias personales. Su primer hijo, un pequeño llamado Norman, murió a la edad de 2 años debido a fiebre escarlatina, lo que le causó un profundo dolor. Esta pérdida fue un golpe devastador para ella. A medida que su matrimonio se deterioraba, tras la trágica muerte de su hijo Norman y el abuso por parte de Rudolph, Margaret decidió dejarlo y buscar refugio con otra familia. En 1902, regresaron a los Países Bajos, pero su relación terminó en divorcio en agosto de ese año. Margaret, sin recursos, tuvo que renunciar a la custodia de su hija. En 1903, se mudó a París con la esperanza de recuperar a su hija, pero sus intentos por trabajar no tuvieron éxito. Eventualmente, se unió a un circo y comenzó a bailar, adoptando el nombre de Mata Hari. Inspirada por la cultura javanesa, reinventó su imagen y se convirtió en una sensación en París, famosa por sus danzas exóticas. Su gran éxito llegó en 1905, cuando actuó en el Museo Jim, lo que le permitió realizar giras en los teatros más prestigiosos de Europa y ganar grandes sumas de dinero por sus espectáculos. Mata Hari había acumulado una considerable fortuna, pero su problema era que gastaba tanto como ganaba. Su inmensa popularidad le abrió oportunidades más allá del escenario, apareció en la portada de Vogue y se convirtió en una influyente en el mundo de la moda, recibiendo pagos de diseñadores famosos para lucir sus prendas en eventos. En su vida personal, Mata Hari dejó un rastro de admiradores cautivados. Con su inclinación por la seducción, sus relaciones con hombres adinerados sostenían su estilo de vida extravagante. Entre sus benefactores se encontraba el teniente Alfred Kippert. Alfred, luego de ser forzado por su esposa Marta de origen húngaro a terminar con su amante, le obsequió 300.000 marcos de oro al finalizar su relación. Otro amante fue el banquero francés Xavier Rousseau, quien la hospedó en hoteles y un castillo en el campo. Sin embargo, Rousseau resultó ser un derrochador, y su relación terminó cuando se acabó el dinero. A medida que Mata Hari entraba en sus 30 y tantos años, su atractivo comenzaba a desvanecerse.
buscó trabajo en el teatro tradicional, pero su confianza se vio afectada cuando un productor la consideró demasiado maternal. Aunque firmó un contrato para una nueva actuación en Berlín, la guerra interrumpió su carrera. La Primera Guerra Mundial marcó el final de la era de optimismo. Cuando Alemania declaró la guerra a Francia, Mata Hari, a pesar de ser neerlandesa, fue considerada enemiga por su tiempo en Francia. Las autoridades alemanas congelaron sus activos y confiscaron sus pertenencias, lo que la obligó a regresar a los Países Bajos. En La Haya, alquiló una casa elegante, pero pronto se aburrió de su vida tranquila. Con su ciudadanía holandesa, pudo viajar entre naciones en guerra, aunque su movimiento llamó la atención de agencias de espionaje. Mientras se encontraba en Gran Bretaña, fue interrogada sobre sus intenciones. La inteligencia británica la marcó como no satisfactoria, impidiéndole regresar. En 1915, recibió la visita de Karl Kummer, cónsul alemán en Ámsterdam, quien la persuadió para convertirse en espía. A pesar de su reticencia, la oferta de 20.000 francos fue tentadora. Margaret aceptó, aunque más tarde afirmaría que no tenía intención de cumplir con su deber. Margaret, ahora codificada como la agente H-21, recibió entrenamiento en Colonia, aprendiendo técnicas de espionaje, aunque afirmó haber desechado el equipo que le dieron. Cuando regresó a París en 1916, intentó retomar su vida glamorosa. Sin embargo, su estatus la convirtió en objeto de interés para los servicios de inteligencia franceses. Mientras vivía en el Gran Hotel, notó que la seguían agentes de inteligencia. Durante este tiempo, conoció y se enamoró de Vladimir de Maslov, comenzando así un nuevo capítulo en su vida llena de pasión y riesgo. Un oficial del ejército ruso de 23 años, conocido como Bedim, luchaba por los franceses y se convirtió en el gran amor de Margaret, a quien llamaba Mata Hari. Su romance se vio interrumpido cuando Bedim resultó gravemente herido en la batalla de Verdún. Deseando estar cerca de él, Mata Hari planeó viajar a la ciudad francesa de Vital, pero enfrentó obstáculos burocráticos y militares que la llevaron a buscar ayuda de un antiguo amante que la dirigió a un buró militar. Sin saberlo, Margaret entró en la sede del servicio de inteligencia francés, donde el capitán Georges Ladoux, jefe de contrainteligencia, la estaba observando debido a sospechas de que era una espía alemana. Ladoux vio en su solicitud de permisos una oportunidad para reclutarla o atraparla. Margaret, impulsada por el amor y la promesa de dinero, aceptó espiar para Francia, sin revelar sus tratos con Alemania. Se le asignó la misión de seducir al príncipe heredero alemán, Wilhelm, a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, al llegar a Inglaterra, fue arrestada debido a una confusión de identidad, ya que la confundieron con una espía alemana. Después de días de interrogatorio, los británicos la liberaron, pero no pudo continuar su viaje y tuvo que regresar a España. Allí, sin recibir instrucciones de Ladoux, decidió cambiar de táctica y se acercó a un alto oficial alemán, el mayor Arnold Kahl, a quien sedujo. Comenzó a proporcionarle información sobre los planes alemanes, enviando un informe a Leo que, sin embargo, fue interceptado. Kahl, al enterarse de la traición, decidió tenderle una trampa. Sus comunicaciones fueron descifradas por la inteligencia francesa, lo que llevó a la revelación de que Mata Hari estaba involucrada en un engaño que se estaba desmoronando rápidamente. Mata Hari se encontró cada vez más aislada y decidió que era hora de regresar a Francia. Arribó a París el 3 de enero de 1917. Durante las siguientes semanas, continuó con su vida en la ciudad, se tiñó el cabello, visitó a su modista y a sus muchos amantes. Sin embargo, la preocupación la consumía, Ladoux aún no había respondido a sus cartas y no había tenido noticias de su amado Bedim. Finalmente, se reencontró con Bedim, quien regresó a París de licencia, pero se devastó al enterarse de que sus superiores le habían prohibido casarse con ella. Él terminó la relación y volvió al frente, dejando a Mata Hari con el corazón roto y sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. El 13 de febrero de 1917, escuchó un golpe en la puerta. Fuera de su habitación en el Hotel Alice Palace, estaban los hombres enviados para arrestarla por espionaje. Mata Hari fue conducida a la prisión de mujeres de Saint-Lazare, donde sufrió una total humillación al pasar de ser una estrella a una prisionera común. Durante 6 meses, fue interrogada por el capitán Pierre Bourchard, mientras soportaba condiciones deplorables. Escribió muchas cartas a sus contactos influyentes en el ejército y los negocios, pero sin éxito.
Aunque persistía en negar las acusaciones, su resistencia se desvanecía con el tiempo. Cuando Bourchard le habló sobre un telegrama enviado por Kahl, finalmente cedió y admitió haber aceptado dinero de los alemanes, aunque negando haber actuado en contra de Francia. Pensó que esta confesión podría absolverla, pero tuvo el efecto contrario. El capitán Bourchard permaneció convencido de su culpabilidad, y en medio de la guerra y la baja moral francesa, Mata Hari se convirtió en un peón en un juego político. El 4 de julio de 1917, se le formularon cargos formales de espionaje. Su juicio, que no era más que una farsa, comenzó el 24 de julio y se llevó a cabo a puerta cerrada. El capitán Bourchard la presentó como traidora, enfatizando sus viajes y conexiones con oficiales alemanes. A pesar de la falta de pruebas directas, fue condenada a muerte en solo 2 días. El 15 de octubre de 1917, los parisinos ignoraban los sombríos acontecimientos que se llevarían a cabo ese día en el campo de tiro. Margaret Selle fue escoltada desde su celda hacia su destino, el fusilamiento a manos de un pelotón francés. Decidió enfrentar a los soldados con las manos descubiertas y sin venda en los ojos. Al amanecer, dio un último beso desafiante y, al recibir la señal, fue alcanzada por una lluvia de balas. La reacción en Europa fue una mezcla de vindicación y sensacionalismo. La ejecución fue presentada como un triunfo en la lucha contra el espionaje. En un acto final de desdén, el Estado francés subastó las pertenencias de Margaret para recuperar los costos de su juicio. Su cuerpo fue entregado a la Facultad de Medicina de la Universidad de París para ser disecado, y su cabeza, embalsamada, desapareció misteriosamente en los años 50. Los rumores de que Mata Hari había escapado comenzaron a circular. Un relato decía que había abierto su abrigo de piel, deslumbrando a los hombres antes de huir al bosque. Sin embargo, la dura realidad es que su trágica vida terminó ese día en el campo de tiro. Su hija adolescente, a quien habían apodado cariñosamente Non, aunque había repudiado a su madre, quedó devastada al enterarse de su destino a través de un artículo. Años después, Non sufrió una hemorragia cerebral fatal a los 21 años. Se especuló que la sífilis, herencia cruel de su padre, pudo ser la causa. Cuando el exmarido de Margaret, Rudolf MacLeod, fue informado de su muerte, comentó: «Sea lo que sea que haya hecho en la vida, no merecía eso». Murió una década después, en 1928. En los años siguientes a su muerte, la narrativa de Mata Hari comenzó a cautivar la imaginación de escritores y cineastas. Su retrato como espía fría, seductora malévola y mujer fatal se convirtió en material irresistible para Hollywood. En 2017, 100 años después de su muerte, Francia desclasificó los documentos del juicio, revelando su historia compleja. Se ha escrito mucho sobre por qué Mata Hari se volvió espía. La respuesta obvia es el dinero, pero también pudo haber otros factores. Como artista, ella constantemente se reinventaba, y quizás el espionaje fue solo otro papel en su vida. Como dijo Ernest Fullman, ningún individuo ha hecho tanto para glamourizar el mundo del espionaje como ella. Al pasar de la vida a la muerte, su mito y leyenda se consolidaron. Y así, una vez más llegamos al final de esta entrega. Gracias por vuestra compañía. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega. Si así lo hicieron, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir más historias fascinantes con ustedes. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Bio Bits. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.